Muy buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Fran Sarria, soy el pecador, pastor de esta hermosa iglesia. Para nosotros es alegre, es de gozo poderles ver a todos ustedes, a sus familiares, amigos, bienvenidos. Nos alegra mucho que estén acá con nosotros para recordar y celebrar el triunfo, la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre la tumba, sobre el pecado. Esta mañana vamos a meditar en varios pasajes bíblicos. Hemos escuchado la lectura que está en el capítulo 4 de Romanos, hablando de la fe de Abraham. Pero es interesante todo lo que podemos aprender de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a invitarles, por favor, a que me acompañen a orar y pidamos al Señor que nos ayude, que nos dé un corazón humilde, un corazón sensible a su palabra, no a la voz de un pecador, ¿verdad? Porque, para ser honestos, no necesitan el consejo, el regaño de otro pecador. Necesitamos el consejo sabio de la palabra del Señor. Les invito a que oremos. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, hoy nos reunimos como iglesia, como una comunidad de creyentes, pecadores, sí, Señor, débiles. Pero por favor, Señor, usa tu palabra para iluminar nuestros corazones. Usa tu palabra, Señor, para traer consuelo, aliento, ánimo y esperanza a todos los que estamos acá en este lugar. Mi Dios, te suplico, mi Señor, que todos los que estamos acá hoy no salgamos igual, que podamos salir de este lugar al final de este servicio de adoración, que podamos salir edificados, que podamos salir con esperanza, esa esperanza que nos da el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. No solo su sacrificio, sino la victoria, su resurrección, Señor. Permítenos, pues, Señor, meditar en tu palabra. Úsala, Señor, y calla, por favor, las opiniones personales de este pecador. Pero ayúdame, Señor, a poder enseñar con precisión lo que ella nos enseña. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los testimonios de muchos de ustedes son evidencia de que Dios está haciendo algo bonito entre nosotros. Y a pesar de que vivimos en un mundo afligido, lleno de personas con problemas, dentro de ellos nosotros también, ¿verdad? Porque el cristiano no está vacunado contra los problemas. El dolor es evidente para muchos. Las personas están tratando de disimularlo. Siempre tratamos de responder cuando nos pregunta, ¿cómo estás? Bien, bien. Es evidente, ¿no?, que tenemos problemas. Las personas sufren. Hay violencia, hay escasez en algunos lugares. Hay dolor, hay muerte. Todo eso nos rodea y los cristianos, como dije anteriormente, no somos inmunes a todo eso. Somos parte de la humanidad. Todos somos pecadores. Así nacimos. Vivimos en un mundo donde hay dificultades. Y el sufrimiento lleva a muchas personas a buscar una manera en la que la vida sea un poco mejor, ¿no? Tratamos de que la vida sea un poco mejor. ¿Quién no? Yo quiero que la vida sea un poco mejor para mí, para mi familia. Estoy seguro que usted también. Y lo que pasa es que en esa intensa búsqueda, el ser humano casi siempre falla. Porque buscamos la esperanza, o buscamos seguridad, o buscamos felicidad en muchas cosas que al final del camino solo son cosas circunstanciales. Un tipo de felicidad, un tipo de alegría circunstancial. Como quien está en un estadio y de repente su equipo favorito pega un jonrón. Todo el mundo se levanta de la silla, ¿verdad?, a aplaudir. O cuando tu jugador futbolista favorito mete un gol. Todos, pero cuando falla,
Esta mañana vamos a meditar en la resurrección de Jesucristo. Y realmente puede ser fácil meditar en esto, ¿no? Y a la vez puede ser un poco complicado. ¿Por qué? A lo largo de los años se han escrito muchos libros, muchos artículos. Ahora en las redes sociales está inundado, ¿no? de gente experta en podcast, que hace programas ahí en estas redes sociales, ¿no? Y hay discusiones en todo esto. Ha habido muchas conferencias, se ha predicado millones y millones de sermones acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, las discusiones no paran. Unos creen, otros dudan, otros dicen, prefiero no creer en eso. Entre los creyentes, de hecho, a este lado del mundo, en los países latinoamericanos, no se cuestiona mucho la resurrección de Jesucristo. Pero cuando se trata de entender y experimentar los resultados de esa resurrección, algunas veces somos lentos, olvidadizos y a veces incrédulos como Tomás. ¿Recuerdan quién fue Tomás, verdad? El que dijo, si no veo, no creo. Si no pongo mi dedo en las heridas, en las llagas, no creo. Ahora le pregunto, ¿qué es lo que significó la resurrección de Jesucristo? ¿Qué comprobó la resurrección de Jesucristo? ¿Qué logró? Y ya un poco más personal, usted se puede preguntar, ¿está creyendo realmente en las palabras y en las promesas de Dios? ¿Estoy creyendo yo? Vamos a ver algunos principios y algunos resultados, por así decir, los resultados gloriosos del Cristo resucitado. Primero, como dije, vamos a ver varios pasajes bíblicos. En la resurrección de Cristo, todas las promesas de Dios son cumplidas. ¿Qué significa esto? Que Cristo confirmó, con su resurrección, confirmó su deidad. De hecho, el capítulo 1 de Romanos, versículo 4, escuche lo que dice. La Nueva Traducción Viviente estoy leyendo yo. Dice Romanos 1:4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. ¿Saben? Hijo de Dios. Este título se lee como 30 veces en los evangelios. Y este título identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. Entonces, la resurrección no solo prueba que Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores como usted y como yo, sino que prueba que Él era Dios. Que Él era Dios. Romanos 10:9, recuerdan ahí mismo el apóstol Pablo. Dice, si confesares, ¿con qué? Con tu boca, ¿que qué? Que Jesús es ¿quién? Es el Señor. Y continúa diciendo, esto no es un llamado a un simple reconocimiento de que Él es Dios, de que Él es el Señor del universo. No es un reconocimiento simplemente intelectual. No. ¿Por qué no es solamente un reconocimiento intelectual el que nos pide el Señor? Se lo voy a decir por qué. En palabras pueden sonar un poco fuertes, pero de eso se trata, ¿no? De hablar con la verdad. Predicamos sin disculpas. ¿Sabe por qué? Porque hasta los demonios reconocen que esto es verdad. Si usted quiere anotar Santiago 2:19, ahí está el versículo que dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Lo que está hablando el apóstol Pablo es que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y continúa diciendo, ¿verdad? Lo que está diciendo es más bien que se trata de una convicción personal, una convicción profunda de que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Es un reconocimiento personal, no solamente intelectual. Los teólogos a esto le conocen como la fe salvadora. Por ejemplo, el conocimiento, asentimiento y confianza. Y en aquel tiempo se conocía, ¿verdad?, el idioma latín. A eso se le conoce como la notitia, el ascensus y también la fiducia.
Conocimiento, asentimiento y confianza. Cuando hablamos de conocimiento es la información básica sobre Jesucristo, la persona de Él, su persona, su obra, quién era Él y lo que Él hizo. Y cuando hablamos de asentimiento, es el creer la información, es creer que no es un mito, no es una idea imaginaria, sino que fue algo real, que sucedió hace más de 2000 años. Entonces, además de ser consciente, de saber esa información, usted tiene que asentir la veracidad de esa información. Usted debe creer que estas ideas de Jesús, su persona y su obra son realidades. No son solo mitos o ideas imaginarias, no son cuentos de Narnia. La fe salvadora requiere un asentimiento intelectual, cognitivo a la verdad. Un conocimiento de los hechos. Tiene que tener la capacidad de procesar la información y creerla. Ahora, yo le puedo decir, hasta este momento esos dos elementos son necesarios para una fe salvadora, pero no son suficientes. No es solo el conocimiento y el reconocimiento o el asentimiento, pues, no son suficientes. En los años 1500, 1600, los reformadores dirían que si tenemos el conocimiento, la información, o sea, la noticia, nosotros asentimos esa verdad, o el ascenso, ¿verdad? Entonces, a lo más, decían los reformadores, a lo más que podríamos llegar o calificamos es, nos pareceríamos, decían ellos, a los demonios, porque los demonios conocen y asienten que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una vez, un demonio le dijo a Jesús, ¿qué quieres conmigo, Hijo del Altísimo? ¿Sí o no? Ellos sabían quién era Jesús. Entonces, ¿cómo así? Podría preguntar ustedes. Yo conozco y asiento yo. Sí, asentir es como decir, hombre, sí, es reconocer. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, el diablo y sus demonios conocen la información, tienen el conocimiento. Él sabe que la información es verdadera. Y entonces, como diría mi suegro, écheme ese trompo a la uña. Bueno, lo que pasa es que si el diablo estuviera en la misma aula que nosotros, en el seminario, él podría pegar 100 en un examen de teología. Posiblemente la pasaríamos arrastrado, porque el diablo conoce la verdad, sabe que es la verdad, sabe. Él no es tonto, él conoce esa información. Entonces, además de tener la conciencia intelectual, el asentimiento intelectual o los datos, pues, usted debe tener algo más que el apóstol Pablo está diciendo a los romanos acá, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor, está haciendo un llamado a la confianza, o como decían los padres de la iglesia en aquel tiempo, en latín, la fiducia. Eso tiene que ver con la confianza. No solo debes conocer la información y creerla que es verdadera, sino confiar en ella personalmente para tu salvación. Ahí está. Conocimiento, asentimiento y confianza. Esos tres elementos, ya no hablemos en latín, ¿verdad? Dejemos a un ladito eso, porque nos pueden confundir. Conocimiento, asentimiento y confianza. Esos tres elementos conforman la fe. Cuando decimos fe, del hablar en creer, estamos hablando de conocemos la información, la asentimos, pero también tenemos confianza. A eso se refiere. Entonces, para que una persona promedio, ¿verdad? Para una persona así no es complicado a nivel intelectual entender el contenido de la doctrina de la justificación por fe solamente. Pero confiar en la obra de Cristo para tu salvación, para mi salvación,
Y no mezclar esa confianza con Cristo con una dependencia de mis propias obras o de tus propios méritos. Eso sí es algo con lo que el hombre lucha, ¿no? Con tener sus propios méritos. Es solo por fe. Entonces, volviendo al punto inicial, la resurrección de Cristo afirma, pero también demanda de nosotros creer y confiar en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La resurrección de Cristo estaba demostrando que Él era Dios, pero a la misma vez confirma y demanda de nosotros creer y confiar en Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Alguien puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, yo creo que murió en una cruz parecida a esta, pero necesitas algo más personal. Otra verdad de la resurrección acá es que la resurrección de Cristo demuestra su poder. Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida. Cuando estuvo antes de la crucifixión, él decía o dijo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. ¿En qué? En sacrificio. La segunda parte dice, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también puedo volver a tomarla. ¡Wow! Eso es hablar con convicción. Eso es hablar con poder. La resurrección de Cristo demuestra su poder. Él fue voluntariamente a la cruz. ¿Pudo evitar la muerte de Lázaro? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios Padre pudo evitar la muerte de su Hijo? Sí. ¿Por qué lo permitió? Para mostrar su poder. Para mostrar que Él tenía poder sobre la muerte, que Él era la vida. Entonces, Cristo logró que el Padre aceptara su sacrificio como la obra expiatoria en favor nuestro. Ese es otro principio. Romanos 4:25, acabamos de leer. Y aquí quiero que no nos confundamos. La palabra expiación tiene un prefijo ex, que significa fuera de o de. Y la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En este caso, en términos bíblicos, la expiación tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Entonces, Cristo en la cruz estaba expiando nuestros pecados, estaba quitando la culpa nuestra y se la estaba cargando Él mismo. A los que les gustan los términos como los diccionarios, según la RAE, la Real Academia Española, este diccionario, hay algo que se llama chivo expiatorio. ¿Saben qué es, verdad? El chivo expiatorio se refiere a la persona sobre la que se le hace recaer culpas ajenas. Recae la culpa no en el culpable, sino en otra persona. Este es el chivo expiatorio, pero con un propósito para eximir a los verdaderos culpables. Entonces la crucifixión y la resurrección de Jesús son evidencias, son en esencia un solo hecho, por así decirlo. Jesús fue crucificado a fin de pagar el castigo por nuestros pecados. Entonces los seres humanos no somos capaces de expiar nuestros propios pecados, pero la perfección de Jesús lo calificó para realizar esa expiación. Esos son términos bíblicos, son términos teológicos, pero también son términos sencillos que nos llaman, nos humillan, nos hacen recordar que no fue por mis méritos, no es mi cara bonita. De ningún modo Dios se asombra con lo que yo hago, con lo que yo pueda hacer. Dios no ve desde el cielo y dice, wow, Fran, ¿cómo vive? No, más bien le da asco mis pecados, pero aún así envió a su Hijo. Y su Hijo voluntariamente se ofrece como el pago, como el sacrificio, como el chivo expiatorio. Fue entregado, es decir, crucificado para nuestra justificación. Ese es un término legal que significa quitar la culpa
porque alguien más pagó. Entonces la resurrección de Cristo es la prueba definitiva. Escuche bien, la resurrección de Cristo es la prueba definitiva de que Dios Padre había aceptado el sacrificio de su Hijo. Ok, ¿lo aceptó cómo? Como el pago por nuestros pecados. Entonces, ¿quién pagó por nuestros pecados? ¿Quién pagó por nuestra culpa? Cristo. ¿Quién aceptó el pago? El Padre. La justicia del Padre demandaba castigo por el pecado. Entonces estaría en libertad y la capacidad del Hijo, ¿verdad?, de ser justo y al mismo tiempo el que justifica. ¿A quiénes? A los pecadores, a los impíos, a usted y a mí. Ahí está. Entonces la resurrección de Cristo, escuche bien, mis hermanos, escuche bien lo que estamos acá. La resurrección de Cristo nos brinda la seguridad de que Dios Padre aprobó la obra de su Hijo. ¿Recuerdan Juan 19:30 cuando el Señor dijo, Tetelestai, consumado es? La obra que el Padre me envió a hacer está completa. El pago ya está hecho. Una vez más, no pagamos una factura con un sello de cancelado. La factura ya ha sido pagada. Filipenses 2, 9 y 11. Escuche lo que dice. Vamos a leer Filipenses. Dos, 9 y 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. El sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo nos brinda la seguridad de que el Padre había aceptado la obra del Hijo. Para que Dios nos declarara justos, Él tuvo que resucitar a Jesús de los muertos. Cuando dice, su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Recuerdan en Mateo 1:21, cuando el ángel se le apareció a María, a la joven virgen. Su nombre será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe qué significa Jesús, verdad? El Señor salva significa. Jesús significa el Señor salva. Eso es exactamente lo que Él hizo. Pero para hacer eso, tuvo que resucitar de los muertos. Si Él no hubiese resucitado, entonces su muerte sería la muerte de un hombre ordinario, común y corriente. Y no tendría el valor para la salvación. Sin embargo, Él resucitó de los muertos y fue resucitado por el Padre para demostrar, o para nuestra justificación, para nuestro perdón. Él fue resucitado para que a los ojos del Padre pudiéramos nosotros ser hechos justos. Una vez más, para ser hechos justos, para ser declarados legalmente. El acta de la ley ya no está en nuestra contra. La ley ya no puede demandar de nosotros un cumplimiento perfecto para justificación. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Entonces, ¿para qué nos sirve la ley? La ley nos sirve como un guía. Porque por medio de la ley nos damos cuenta entonces que somos pecadores. Pero por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo, Él pagó. Él cumplió por nosotros. Nosotros no podemos cumplirla. Él la cumplió. Y entonces somos declarados justos por medio de su resurrección.
Ahí está. La resurrección de Cristo muestra que nuestra salvación, escuche bien, la resurrección de Cristo muestra que nuestra salvación es completa y es segura. Es segura. Romanos 4:25 dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. La vida eterna depende de la resurrección. Entonces, como en Adán, ¿verdad? Como en Adán todos murieron, Romanos 5:12, la muerte se introdujo por medio del pecado de Adán. Así en Cristo todos vivirán. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. De hecho, Juan 14:19, la Reina Valera dice, porque yo vivo, vosotros viviréis también. En otras palabras, fue en la muerte de Cristo y en su resurrección que Él nos concedió vida eterna. Si Él nunca resucitó, Él no podía conquistar la muerte. Pero me encanta lo que dice el puritano John Owen. Hay un libro que él escribió que dice, la muerte de la muerte en la muerte y la resurrección de Cristo. Porque la muerte fue muerta por medio de la muerte, pero por medio de la resurrección de Cristo también. Él sí resucitó. Él dijo en Juan 11:25, ¿recuerdan cuando iba a resucitar a Lázaro? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Ciertamente, de 10 vamos a morir. Pero si el aguijón o el dolor que puede causar la muerte ya fue vencido, ya fue destruido, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Como seres humanos, ciertamente nos duele cuando un ser querido parte, ¿no? Un padre, un hijo, un hermano, un esposo, una esposa, un familiar cercano, duele. Pero en Cristo, escuche bien, en Cristo hay esperanza. Hay esperanza de vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escuche bien, aunque muera, volverá a vivir. Volverá a vivir. Entonces la vida eterna depende de la resurrección de Cristo. Puedo sentir dolor por la pérdida de un ser querido, pero mi esperanza está en las promesas de Jesucristo. La resurrección de Cristo, entonces, es la garantía, escuche bien, es la garantía de nuestra ciudadanía celestial. Usted puede decir, yo nací en Sudamérica, yo nací en Norteamérica, yo nací en Centroamérica, yo nací en Asia, en África, donde usted quiera que haya nacido. Pero la ciudadanía de un cristiano es celestial. Es celestial. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra ciudadanía celestial. O sea, aquí, como dice una canción, ¿verdad? Somos peregrinos. Estamos de pasada. Juan 14. El contexto de Juan 14, usted lo puede leer en su casa y puede darse cuenta de muchas cosas. Pero en Juan 14 estaba prediciendo su resurrección. Antes de ser crucificado, está hablando Jesús en Juan 14. Él va camino a la muerte y escuche lo que dice. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente, o hay muchas moradas. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Está hablando de la segunda venida del Señor, pero está hablando al principio que
no dejemos que el corazón se nos llene de angustia. A pesar de las dificultades que podemos tener en este mundo, usted debe poner la mirada en la eternidad futura, en la vida eterna que Dios les ha dado, en la ciudadanía celestial que tiene en Cristo. Como dije al principio, de 10 vamos a morir. Pero para un creyente, para un cristiano, la muerte no es el fin. La muerte solo es la puerta a la eternidad. Como dice el pastor John Piper, la muerte es como mi carro. ¿Cómo así? Me lleva a donde quiero ir. La muerte me lleva a donde quiero estar, en la presencia del Señor, por la eternidad. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor Jesús aquí en Juan 14, en el versículo 1 hasta el 3, voy a atravesar la muerte para llegar a la casa de mi Padre, para preparar un lugar para ustedes. Pero no se les llene el corazón de angustia a pesar de todo lo que están sufriendo. Voy a regresar por ustedes. Y los voy a llevar a la casa de mi Padre, porque allá hay lugar más que suficiente. Eso debe de traer esperanza y gozo a nuestros corazones. Esto que vivimos, las dificultades del diario, por supuesto que sí, nos duelen, ¿no? A veces hay circunstancias dolorosas. A veces hay situaciones que nos mueven el piso, ¿sí o no? Claro que sí. Tenemos sentimientos. Lloramos, reímos, nos afligimos, nos alegramos. Pero este es un llamado. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en mí, también confíen en mi Padre. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra ciudadanía celestial. Escuchen, todos los que estamos acá, escuchen. Todo el plan redentor de Dios, todo el plan en su totalidad, todo el plan a través de la resurrección de Jesucristo significa para usted, escuche bien, significa para usted el cielo si está en Cristo, pero tristemente va a significar para otros un castigo eterno. Eso debe traer temor a tu corazón si no crees en Jesucristo, si no crees en Él como tu Señor y tu Salvador. No me toca a mí acusar a nadie, no me toca a mí juzgarte. Es solo la verdad bíblica de que Dios mostró su amor al enviar a su Hijo a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, escuche bien, no se pierda, no llegue a la condenación eterna. No me importa si tus padres, tus abuelitos te enseñaron de una u otra manera. No me importa si crees en una religión u otra. Lo que Dios está diciendo es que Él envió a su Hijo a morir en una cruz, pero que al tercer día Él resucitó. Que tu llamado es poner tu fe, tu esperanza en Él, no en otra cosa, en Él. Un día Él va a regresar. Un día Él va a regresar para dar vida eterna a los que han creído en su Hijo, pero también va a dar condenación eterna para todos aquellos que le han rechazado. Esa es la verdad de la palabra. No soy yo. Es Dios en su palabra. Cristo va a regresar para llevarnos a un lugar que Él ha preparado para los que han creído. O Él va a regresar para enviar a un lugar que ha preparado para el diablo y a todos aquellos que le han rechazado.
O sea, Él va a regresar para derramar bendición sobre los que creen y confíen en Él. Pero también va a regresar para derramar castigo. Yo no puedo tomar una decisión por usted. Ni siquiera te estoy pidiendo que repitas una oración, porque con repetir una oración no te estoy pidiendo que pases al frente. No. No. En ninguna parte de la Biblia dice, los que pasen al frente van a ser salvos. El que repita una oración, eso no dice la Biblia. Que creas con tu corazón, que confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor. Ahí está, ahí está. Efesios 1:19, escuche lo que dice. Estamos terminando, pero escuche lo que dice Efesios 1:19. También pido en oración, escuche bien, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que elevó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o demonios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. ¡Wow! Escuche bien entonces. Porque Cristo resucitó, entonces yo puedo tener gozo, paz y esperanza eterna. Estos son los gloriosos resultados del Cristo resucitado. Estos son los gloriosos resultados de por qué la tumba quedó vacía. Ese es el mensaje que le dio el ángel a las mujeres cuando le dijo, ¿no recuerdan lo que él les dijo? Que iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? La resurrección de Cristo entonces es un llamado a vivir en el poder de su resurrección. Escuche entonces y ponga atención. Viva en el poder de la resurrección. No viva afligido, no viva angustiado, no viva estresado, no viva sin esperanza. Porque la resurrección de Cristo te da todo eso. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que habita en cada creyente, es el poder del Espíritu Santo. No me diga entonces que usted no tiene motivo, que usted no tiene motivos para alegrarse, para gozarse. El poder de la muerte fue muerto en la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces el poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que vive en el creyente. Es el poder del Espíritu Santo. El punto no es si Jesús pudo evitar la muerte de Lázaro. ¿Recuerdan? El punto es que Él demostró que tenía poder para dar vida. El punto no es si Jesús pudo evitar o no evitar su crucifixión. No. El punto es que Él quiso derrotar la muerte, dejando la tumba vacía. El punto no es si Dios pudo evitar nuestro sufrimiento en este mundo caído. No. El punto es que Él nos fortalece para que, aún habiendo tenido un pasado, una niñez de sufrimiento, ahora nosotros podamos vivir con gozo, con paz y esperanza. El punto no es si Dios puede evitar que pasemos por valles de muerte. No, no. El punto es que Él ha prometido estar a nuestro lado.
Ese es el punto. Termino acá. 1 Corintios 15, 55. Oh muerte, dices, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede vivir en el poder de la resurrección de Cristo. Usted puede vivir con gozo, con paz y esperanza. Deje que las circunstancias estén a su alrededor. Está bien. Como decía el reformador Martín Lutero, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Algunas cosas no las podemos evitar. Van a suceder. Pero en Cristo usted puede tener gozo, paz y esperanza. Gracias a los gloriosos resultados de Cristo resucitado. Oremos. Padre, gracias Señor por tu Hijo Jesucristo, por tu poder, por tu victoria sobre la muerte, sobre la tumba, el pecado. Gracias Señor Jesús por ser un Dios poderoso. Te alabamos, Señor, porque por medio de tu sacrificio, por medio de tu resurrección, hoy nosotros tenemos vida eterna. Si hay aquí alguien, Señor, que aún no te ha reconocido como Señor y Salvador, por favor, Señor, tenga misericordia y haga una obra preciosa en sus corazones. Dios, te alabamos porque eres un Dios vivo y poderoso. No alabamos un Dios muerto. No te quedaste en la cruz. Los clavos no pudieron detenerte. La tumba no pudo retenerte. El pecado, la muerte quedaron derrotados. Tu poder, Señor, es evidente en tu resurrección. Gracias, Dios. Te alabamos por eso. Amén. Amén. Feliz domingo de resurrección. Que el Señor les bendiga a todos.